Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a lo largo de todos los Estados Unidos de América y por supuesto todo Latinoamérica, especialmente esa gente preciosa allá en Chile, donde acabo de regresar después de estar 2 semanas en este bello país hermoso. Prácticamente estuvimos desde Santiago hasta el extremo sur, directamente allí donde ya está terminando los últimos pedazos de tierra del continente americano. Saludos muy, pero muy especiales a toda nuestra preciosa gente que nos escucha, especialmente allí en toda esa parte del sur de Chile, ahí Puerto Montt, a los hermanos de la isla de Chiloé y otra de las islas que está ya en la última parte, pegando a la Antártida, donde nuestro programa El Mundo Actual es retransmitido. Saludos muy especiales para toda esa gente preciosa en esa isla, allí donde ya están pegadito, y donde ya es parte de la Antártida prácticamente. Saludos muy especiales para ustedes ahí, a toda esa gente preciosa que escucha nuestro programa El Mundo Actual. Bien, vamos a prepararnos con la santa y bendita palabra del Señor, porque quiero tocar un tema muy especial, tal vez no muy común para muchos, pero que yo creo que sí vale la pena que de vez en cuando hagamos algunas reflexiones sobre esto. El siervo. Ese es el tema que queremos tocar a continuación en este momento, pero antes leamos la santa y bendita palabra del Señor en Josué capítulo 1, al versículo 7 al 9, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios bendiga su santa y bendita palabra en este momento. Estaba finalizando el estudio profundo, en una forma profundo, paralelo a comentarios, los 5 libros de la ley de Moisés, o los 5 libros escritos por Moisés que se le achacan a Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es precioso hacer un estudio profundo, pero profundo, es decir, con comentarios, estos 5 libros. La historia de esos grandes hombres de Dios, cómo comienza, cómo se desarrolla, todo el proceso, en todo ese aspecto. Pero en este siglo XXI, donde de momento hay ciertos personajes en el ministerio que se sienten como una humillación que se les digan ciertos títulos ministeriales. En las Sagradas Escrituras se conocen al menos 5 títulos que componen todo el ministerio cristiano, en la cristiandad más bien. En la época de Jesús se conocían
los ministerios de profeta, y también se conocía el profeta de el rabí o maestro directamente. Y generalmente hay un título que en las Sagradas Escrituras tiene alto prestigio. Luego el apóstol San Pablo, en los ministerios de servicio al Señor, el apóstol San Pablo hizo 5 menciones que se convertirían en los 5 ministerios populares dentro del cristianismo. Aunque en la época del apóstol San Pablo, en cuanto al cristianismo, en cuanto al judaísmo, tenían los títulos de lo que se conoce también como hoy en día doctores, popularmente conocidos en teología. A ellos se les conocía como doctores de la ley. Eran doctores especializados en toda la investigación que tenía que ver con las Sagradas Escrituras, especialmente Moisés o los escritos de Moisés. Pero Pablo, que agrega que luego estos doctores se le agrega como al mismo maestro el título, Pablo dice que el ministerio de la iglesia está constituido en 5 ministerios. El ministerio del apóstol y el ministerio del profeta, considerándose los más grandes, y 2 ministerios jerárquicos. Ministerio que, como reiteradamente hemos dicho, y tenemos estudio en YouTube donde usted puede ir, por favor, si desea, a buscar, está título por título, el título del profeta, el título del apóstol, y ahí hacemos un análisis profundo e histórico de cómo estos 2 ministerios de jerarquía caducaron, o sea, fueron con exclusividad para su momento, para su orden histórico. Fueron escogidos específicamente ambos ministerios, el del profeta y el del apóstol, para la consumación del libro de los libros. Es decir, a ellos se les inspiró, finalmente se recopiló todas las escrituras de ellos y toda esa información que ellos habían recibido de Jehová y que había sido escrita, fue recopilada total y absolutamente, tanto lo de los profetas como todas las escrituras de los apóstoles del Señor Jesucristo, a los cuales se les encomendó, según tanto el apóstol San Pablo como el apóstol San Pedro, se les encomendó todo el trabajo del fundamento que iba a componer todas las bases del cristianismo a lo largo hasta que el Señor venga. A ellos se les reveló esa parte o esa segunda parte de las escrituras, las cuales se conocen como las escrituras hebreos cristianas. Una vez que se recopiló toda la escritura, tanto de los profetas como de los apóstoles del Señor Jesucristo, el canon se cerró. Al cerrarse el canon, cesó la jerarquía, esa es la palabra, cesó la jerarquía de ambos ministerios. ¿Por qué cesó? Porque ambos ya habían hecho el fundamento completo, se había completado toda la escritura, y al sellarse el canon, pasajes de Apocalipsis, capítulo 22, 19, donde dice: yo testifico a todo aquel que a cualquiera que le quite o que le ponga, Dios quitará su nombre del libro de la vida y va a añadir sobre ellos todas las plagas escritas en el libro del proceso de la gran tribulación. De manera que entonces esos 2 ministerios, prácticamente hablando en jerarquía, cesaron una vez que se completó toda la totalidad de las Sagradas Escrituras, o popularmente, como decimos, el canon se selló. A partir de ese momento siguen los otros 3 ministerios, los cuales han seguido y seguirán siendo vigentes hasta que el Señor venga por su iglesia. Ese es el ministerio del evangelista, del pastor y del maestro. Ambos también los tengo en el canal YouTube. Puede buscar el ministerio del evangelista según las Sagradas Escrituras, su misión, su acción, sus responsabilidades, su llamamiento. Puede buscar evangelista en YouTube, Antonio Bolaines, evangelista. También puede buscar la función del pastor, el pastor. También lo tenemos en el canal YouTube, toda la función. Por alguna razón se me ha escapado, no he hecho, pero lo tengo pendiente con ustedes, el papel del maestro directamente. En total, 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ahora bien, todos ellos son, ¿cómo se puede decir? Títulos, si le puede llamar, del ministerio de los servidores del Señor.
Todos ellos se llaman ministerio. La palabra ministerio es una palabra latina que viene de la palabra, fue tomada de la palabra evet. Esa palabra, muy importante que usted la escuche, esa palabra, porque esa misma palabra, evet, con E-B-E-D, evet, viene de la palabra siervo, servidores. Es decir, todos los ministerios fueron creados en ningún momento para tener una supremacía jerárquica, sino fueron dados para el servicio total y absoluto al Señor, es decir, para ser servidores. Lamentablemente, ante la crisis que está viviendo en los últimos 17 años, o en estos primeros 17 años de este siglo XXI, ha sido que de momento muchos de nuestros servidores del Señor o pastores, de momento han subestimado sus propios llamamientos y en algún momento sienten que llamarse pastor o llamarse evangelista o llamarse maestro es minimizar su ministerio. Ellos sienten que tienen que ser algo mucho más grande, mucho más importante, y tal vez esta idea misma vino de la misma teología creada por el ideólogo de la Iglesia Católica Romana, como fue San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona consideró que la Iglesia debería de tener principados por encima de la filigresía, según la teología de estos señores, que luego la adoptó en su totalidad la Iglesia Católica Romana. Para tener esa supremacía al estilo de reyes y de príncipes, ellos deberían de nombrar a sus jerarcas más grandes en una especie de escalera de arriba para abajo, siendo la principal persona, según para ellos, el apóstol. Entre ellos crearon ellos apóstol de apóstoles, a quien ellos llamaron el apóstol de apóstoles al Papa, popularmente conocido hoy como el Papa. Según ellos, ese está por encima de todo el resto de los otros apóstoles, a quien ellos también le dan el título de cardenales. A partir de eso, ya ahí siguen ya los de menor rango, pero todos los títulos que dan en la Iglesia Católica son títulos de jerarquía completamente. La Iglesia evangélica, que desde el siglo en la reforma que se está, recordemos que en este mes de octubre se hace una remembranza de la reforma que lideró finalmente Martín Lutero. Y en la reforma vuelven la iglesia cristiana, a quien se le dio el título de protestante, el cristianismo evangélico, hoy popularmente conocido. Los siervos del Señor, vuelve esa palabra utilizada por los hombres de la reforma, quienes viendo, porque la inmensa mayoría de ellos salieron de ese espíritu jerárquico, de ese espíritu de soberbia, de ese espíritu de supremacía que tenía la Iglesia Católica. Ellos recordaban a la nueva iglesia reformada, si le puede llamar usted, más tarde iglesia protestante y finalmente hoy la iglesia evangélica. Ellos lo que trataban era de declarar, estos reformadores, que la iglesia nunca va a ser mayor que el Señor y que los ministros son sencillamente servidores del Señor y que por lo tanto deberían de sentirse orgullosos el tan solamente ser llamado uno de esos servidores del Señor. No importa si es el título de un pastor o es el título de un evangelista o es el título de un maestro. Dando por un hecho que los otros dos fueron para su momento, tal como lo dije en la introducción. Hay ese título que específicamente lo escuchamos por primera vez, el título de servidor del Señor o de siervo del Señor, utilizando una palabra muy importante en el Nuevo Testamento y que va paralelamente pegada a la palabra junto a Jehová, o sea, servidor de Jehová directamente. La palabra que está escrita en el hebreo es Eved Had Elohim. Oiga bien, Eved Had Elohim, como se aplica en Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 5. Dice, allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
Oficialmente, y de acuerdo a la teología, al primer hombre en que directamente Dios, recordemos allá el incidente cuando el Señor le reprende fuertemente a Aarón y a María, cuando Aarón y María habían murmurado, en cierta forma habían participado en el proceso de calumnia contra Moisés, calumniándolo, murmurando, porque Moisés había tomado esposa de lo que ellos consideraban que no era digna de ser esposa de Moisés, tal vez porque no, en ese momento ellos consideraban que tenía que ser una directamente descendiente tal vez de la tribu o del pueblo de Israel, sino que Moisés tomó una mujer cusita, una mujer que no pertenecía al linaje del pueblo de Israel. De ahí que por esas decisiones el pueblo entró en murmuración, pero específicamente esa murmuración la dirigió su propia hermana María, y Aarón participó al consentir dicha murmuración. Cuando Dios los llamó, Dios los llama a cuenta y Dios le dice: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es allí cuando Dios utiliza esa expresión específicamente hablando en ese título en el caso de Moisés. A partir de ese momento van a ser pocos los hombres a quienes se les va a dar con la palabra unida, Eved Hat Elohim. Específicamente dicen los teólogos que solamente ese título directamente de parte de Dios pegada junto siervo de Jehová, en ese aspecto específicamente ya dado con ese título, solamente fueron a Moisés, que fue directamente Dios. El segundo título fue para Josué, fue directamente Dios, ese título, el sucesor de Moisés. Ese tercer título, en esa manera de aspecto muy especial, o sea, muy pegado, es decir, servidor de Jehová, es decir, directamente escogido por Jehová para que sea su servidor. El tercero que Dios le da ese título después de Josué va a ser el rey David. Solo a David, después de estos dos, se le da ese título ya directamente en ese aspecto contundente. Y el cuarto título va a ser total y exclusivamente para el Señor Jesucristo. Después se utiliza el título en una forma genérica para todo el resto de los servidores del Señor. E inclusive la palabra Eved, que ya sin la palabra Hat Elohim, la palabra Eved viene de connotación de trabajar, de servir, de esclavo, y específicamente en la terminología de la teología de Dios se utilizaba para los servidores en el templo, es decir, los que dirigían la alabanza, o sea, los músicos, los que recogen la ofrenda, hoy para nosotros popularmente los diáconos, los que sirven en todos los quehaceres del templo. También generalmente se les utilizó esa palabra de servidores en forma generalizada y en forma, como ya dijimos, ya una forma de exclusividad entre Dios y su relación es Eved Hat Elohim, que fueron específicamente, directamente, aunque se sigue llamando, por ejemplo, a los profetas, a sus siervos, sus siervos que profetizaron, utilizan algunos de los escritos. En el libro también de Apocalipsis, capítulo 1, el apóstol San Juan se presenta a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo, servidor del Señor Jesucristo. Es decir, la palabra siervo, que es una de las palabras que hoy en día, triste, lamentablemente, muchos de los grandes, los que se consideran grandes ministros hoy en día, se avergüenzan profundamente que le llamen siervo. Muchos de ellos quieren ser llamados con los títulos de profeta o de apóstol, pero no hacen tal vez por la intención de tener ellos una jerarquía, una superioridad, un aspecto de principado por encima de todo el pueblo o de la filigresía. Totalmente fuera de orden, completamente anormal directamente. Y la palabra que nosotros, los servidores, los ministros que están escuchando, debemos de sentirnos orgullosos cada vez es que nos comparen como servidores del Señor, como siervos del Señor. Pero lo más importante de todo es que un día también el Señor nos diga, como lo dijo con su siervo Josué,
o con su siervo Moisés, a quien por primera vez él exclusivamente se le da ese título de Eved Hat Elohim, es decir, siervo de Jehová. En esa historia conociendo uno la historia de Moisés, esa historia preciosa de este tremendo hombre de Dios, desde su llamamiento, lo que él deja, lo que se le manda a dejar, todo lo que es un reinado prácticamente. Moisés, recordemos, ustedes conocen la historia, prácticamente se crió como niño rico, llegó a ser un príncipe en todo el sentido de la palabra, uno de los príncipes del imperio o del reinado egipcio o faraónico, uno de los títulos más famosos hasta hoy en día de la historia de los faraones. Él fue, se puede decir, un príncipe faraón. Tenía todo, creció todo, tenía gloria, tenía respeto, tenía fama, todo lo que usted quiera la tenía Moisés. Pero un día Dios se dignó de mirarlo y lo llamó. Una vez que lo llamó para dejar todas aquellas jerarquías que él tenía. Y lo llevó a un trabajo eminentemente inferior de la gloria y de la grandeza con que Moisés se desarrollaba. El de ser un sencillo y humilde pastor. Impresionante, extraordinario, y valdría la pena a todos los que nos están escuchando, a los pastores, a muchos de nuestros pastores que se sienten menos por solo tener el título de pastor. Y que algunos han pagado grandes fortunas de dinero para que le den un título mayor, le hagan un anillo y le hagan llamar algo que los haga sentir a ellos que son superiores a los demás. Me gustaría que ustedes ministros, siervos del Señor, si han entrado en ese problema, si han entrado en esa desesperación por sentirse superiores a todos los demás, sería importantísimo que estudien la vida y la historia de Moisés, de estar en los principados, de estar durmiendo en cama de oro, de estar comiendo con cubiertos de oro, con cucharas de oro, de comer las comidas más finas, de utilizar la ropa más extraordinariamente fina, de estar acostumbrado a que las multitudes en las calles se le inclinasen. Cuando tiene su experiencia con el Altísimo, lo lleva a pastorear ovejas. Sí, el trabajo humildemente de un campesino. Allá, entre ese campesino, Moisés va a tener la experiencia más grande de su vida, la revelación del Altísimo Dios Todopoderoso. Una vez me contaron una anécdota, o uno de los hermanos, me contaba la experiencia de uno de los siervos del Señor que vive allí en Tegucigalpa, Honduras. De este siervo del Señor que tiene excelente testimonio en Honduras, el hermano Mario Fumero. Y dice que la presidenta, o la primera dama, visitó el lugar donde este siervo trabaja en Tegucigalpa, en un rancho, como le decimos aquí popularmente al estilo mexicano, allí donde él tiene ese ministerio para restaurar a muchachos con problemas de drogas o que recogen de las calles. La primera dama llegó y en aquel momento el famoso pastor Fumero estaba vestido de campesino con una pala paleando. La primera dama, quien no sabía quién era, le preguntó y le dijo: por favor, ¿usted puede decirme dónde puedo encontrar al reverendo Mario Fumero? Y él le dijo: mire, vaya a aquella oficina y espérelo, y allí va a llegar él. Él fue, por otro lado, se bañó rápidamente, se cambió y se puso ya normal y llegó a la oficina y le dijo a la primera dama: pero pastor Fumero, pero usted no es el mismo campesino que yo le pregunté por usted. Y él dijo: sí, pero es que usted no preguntó al campesino cómo se llamaba. Usted preguntó por el reverendo Mario Fumero. Interesante la anécdota de este siervo que vive en Tegucigalpa. Eso es muy importante, que a veces nosotros los ministros nunca olvidemos nuestras raíces y nunca nos sintamos menospreciados.
por de dónde o a dónde nos llevó el Señor. Eso es muy importante, que tengamos esas bases. Moisés he bajado de las alturas, de la idiosincrasia, ¿cómo se puede decir? Alta, de la clase alta, de la clase privilegiada, para venir a hacer el trabajo de un humilde campesino pastor de oveja. Y allí, en que él se ha humillado hasta lo más profundo de ser un pastor de oveja, vestido al estilo campesino, sin nada de la realeza con que él había estado acostumbrado, los perfumes y todo esto, ahora allí, en el campo, pastoreando, sudado, con todo el olor de aquellas ovejitas, allí tiene una experiencia extraordinaria, una zarza que ardía y que nunca se apagaba. Y allí Moisés va a tener la revelación del Altísimo Dios Todopoderoso. Algunos dicen que a partir de ese momento la vida de Moisés cambió para siempre, jamás, nunca. Aquel Moisés fue un tremendo hombre de Dios, un extraordinario servidor del Señor. Vivió todo el resto de los años de su vida, hasta los 120 años. Interesante, mientras terminaba el libro me impactó cuando Moisés está escribiendo despidiéndose del pueblo de Israel y dando las últimas palabras antes que el pueblo traspase el río del Jordán para entrar a la tierra prometida. Moisés hace toda una aclaración completa, total y absoluta al pueblo de Israel, diciéndole que en ningún momento se olvide del Altísimo Dios Todopoderoso. Y allí Moisés dice que a los 120 años Dios lo va a llamar. En esa parte última que se escribe de Deuteronomio, dice que en ningún momento murió porque ya no podía caminar, porque los años de su vejez ya no lo dejaban ver. Dice el escritor que sencillamente fue llamado por Dios sin haber perdido en ningún momento las energías, la capacidad, el brillo, su vista. Extraordinario cuando uno se pone a pensar cómo nuestras fuerzas vienen directamente de Jehová de los ejércitos. Aquel hombre que tenía 120 años, todo nos da a entender que este hombre tenía las mismas fuerzas extraordinarias con que tenía cuando fue llamado en aquella zarza para luego ser enviado para ser el libertador del pueblo de Israel. No entró a la tierra prometida porque ya estaba viejo, porque ya no podía caminar, porque estaba ciego. No, en ningún momento. Sencillamente porque aquel tremendo hombre de Dios, a quien un día Dios lo llamó, no hay otro hombre como mi siervo Moisés, cuando le dijo a Aarón y a María que habían calumniado contra él. Sin embargo, en el camino, allá en la piedra de la rencilla, en las aguas de la rencilla, Moisés desobedeció una orden a Dios. Esa orden le costó no entrar a la tierra prometida. Y aunque él reconoció que había cometido aquel grave error, nunca más se le conoció ninguna otra falla a él. De hecho, cuando Moisés está allí cerca, ya dando las últimas instrucciones al pueblo de Israel y preparando a su sucesor Josué para que entre a la tierra prometida, hubo un momento en que Moisés lloró de corazón a corazón. El deseo grande de su corazón era también sus pies, tocar la tierra prometida, por la que tanto había luchado 40 años en el desierto. Y hubo un momento en que él acude al Altísimo y allí Moisés le dice al Señor que por favor le dé la oportunidad. El Altísimo, como dijo más adelante, como se dice en Números, Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepiente. Una vez que Dios determina, no hay pies atrás. El Altísimo simplemente le dijo a Moisés, no vuelvas a repetirme eso. Mi decisión fue una sola. Por cuanto no me glorificaste en aquel momento en las piedras de la rencilla, por cuanto tu corazón se llenó de soberbia para no darme la gloria a mí, perdiste el derecho de entrar a la tierra prometida. Qué impresionante, siervos, ministros que me están escuchando, servidores, diáconos, líderes. Deberían ustedes de reflexionar profundamente. Que recuerden una cosa, todos delante del Señor somos servidores del Señor. El pastor, el evangelista, el maestro, el diácono, el músico, el miembro de una junta directiva de una iglesia, todos deben de considerarse servidores del Señor. Por supuesto que al que respeto, respeto y al que honra, honra.
Por supuesto que los miembros tienen que respetar a su pastor. Por supuesto que sí. Esa es parte de la idiosincrasia que tenemos y que la Biblia lo ordena. Pero una cosa es respeto y otra cosa es ya veneración. En asunto de jerarquía, el más grande seguirá siendo y sigue siendo el Altísimo Dios Todopoderoso. En síntesis, en otras palabras, sintámonos orgullosos. No busquemos el título de un apóstol. No busquemos el título de un profeta creyendo que con eso vamos a ser más famosos, vamos a ser más extraordinarios o vamos a ser súper más usados por Dios. Están equivocados. Más bien, procuren buscar el título de Eved Hat Elohim, es decir, siervo del Señor. En nuestro caso, siervo de Jesús. Sintámonos orgullosos, sintámonos privilegiados de ser siervo de Jesús. Como lo dijo Juan, ese es el título que se da Juan, o que utilizó Juan. Yo, siervo de Jesús. Utilicemos ese título, porque siervo de Jehová solo se le fue dado, como ya le dije, a 4 hombres en la Biblia, en título ya. A Moisés, a Josué, a David y al Señor Jesús. En el aspecto ya, Eved Hat Elohim. Pero nosotros, pues sintámonos orgullosos de ser Eved Yeshua HaMashiach. O sea, servidores del Señor Jesucristo. Les recomiendo eso. Mi amigo, ¿no te gustaría llegar algún día a ser un siervo de Jesucristo? Es solamente sencillo. Solo conviértete a Jesús y comienza allí nomás humilde en la iglesia, comenzando de abajo para arriba, porque servidor es aquel que viene para servir, no para que le sirvan. Recuerda, pastor, eres servidor. Fuiste escogido no para que te sirvan, sino para servir. Recuerde, diácono, y todos nuestros demás hermanos que tienen puestos en la iglesia, fueron escogidos para servir, no para que les sirvieran. Siéntanse con ese honor y ese privilegio. Desde hoy, por favor, siéntanse orgullosos cuando alguien le llame siervo del Señor. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga grande y poderosamente. Y si Él no ha venido, estaré con ustedes en la próxima semana. Dios les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.